a ver la parte de clasificación taxonómica, que es basado en lo que es biodiversidad, ¿sí? Cuando hablamos de biodiversidad, tenemos que relacionarnos al hecho de que el prefijo bio significa vida, y pues diversidad, diferentes formas de vida. A nivel general, a nivel de la vida en general en el planeta, existen diferentes tipos de grupos. Esos grupos de individuos entonces se han clasificado en base a ciertas características. 50 años atrás, la clasificación taxonómica de los individuos involucraba ciertas características morfológicas, ciertas actividades metabólicas, pero en la actualidad se trabaja para clasificar los organismos en base a estudios filogenéticos. Cuando hablamos de estudios filogenéticos, estamos haciendo referencia a tomar el ADN de los individuos y hacer estudios genéticos para saber los patrones de origen, los patrones igualitarios, si son diferentes o no. Entonces, para ello vamos a trabajar una presentación en la cual también está en plataforma, la cual pueden utilizar de referencia. A ver, díganme si se logra ver allá el título. ¿Logran verlo? De los seres vivos. Clasificación de los seres vivos, exactamente. El tema que en biodiversidad, que vamos a estar viendo. Bien. Aquí tenemos un par de parientes lejanos, ¿sí? Oigan, pariente lejano significa, evolutivamente hablando, taxonómicamente hablando, de que existen muchos rasgos genéticos, morfológicos, los cuales nos hacen ser muy parecidos a esta especie. Bien, vamos a ver entonces cómo se clasifican los organismos de acuerdo a nivel de los estudios de biodiversidad y demás. Estos se clasifican, ¿verdad? Pero para esto tenemos que entender cómo se llega a esa clasificación. Entonces, ¿cómo se nombran y cómo se clasifican los organismos? Cada especie tiene un nombre único constituido de dos elementos. Ok, pongamos atención en el tablero. ¿Logran verme? ¿Logran ver el tablero bien? A ver. ¿Ven el tablero bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Cuando se clasifica un individuo, siempre por lo general está formado por dos, ¿verdad? Siempre está constituido por dos tipos de elementos. Primero va el género, por ejemplo, si quiero mencionar el nombre científico del coyote, Canis latrans. ¿Sí? La primera letra constituye este término, corresponde al género, y va la primera letra en mayúscula. Y este que está acá es la especie, y va en minúscula. Entonces, ¿por qué la terminología canis? Bueno, cánido viene de carnívoros, latran y viene de la especie, pero normalmente todo lo que son nombres científicos trabajan con un solo idioma a nivel mundial. O sea que si yo digo canis latrans en China, allá los chinos tienen que saber que yo estoy hablando del coyote. Si hablo de canis latran en ruso, pues los rusos deben saber que el canis latran es el coyote. O sea que este es un idioma universal. Lo que es la nomenclatura a nivel científico. Entonces, eso es el tema de hoy, cómo se clasifican los individuos en base a ciertas características. Entonces, el primer párrafo que dice ahí, cada especie tiene un nombre único constituido de dos elementos. Por ejemplo, aquí, Canis latran, coyote. Si hablábamos de perro doméstico, Canis familiaris, ¿sí? Si hablamos de lobos, Canis lupus, ¿ya? O Canis rufus, que estamos hablando de dos especies diferentes de lobos, el lobo rojo y el lobo blanco. Bien, los sistemas, la clasificación se originó por una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía sencillamente es una forma en la cual un individuo, al igual que otros, presentan ciertas características que hacen que sean diferentes a otro grupo de individuos. Vamos acá. Entonces, ¿quién se dedica a esta clasificación? La sistemática, que es la ciencia como parte de la biología, la cual entonces se dedica a la clasificación taxonómica de los individuos. Ok, esa clasificación taxonómica tiene que ir involucrada en categorías, y son 8 categorías. Esas categorías, entonces, aquí podemos
enunciar. La primera, que es la más general, esto siempre va de lo general a la más simple. La más general y la más que contiene una gran cantidad o muchos individuos con ciertos rasgos filogenéticos o morfológicos son los dominios. Luego del dominio, la siguiente categoría es el reino. Luego sigue filum, clase, orden, familia, género y especie. Ya de la especie es cuando entonces ya es un solo individuo, son varios individuos, pero de una sola misma clase, o sea, de una misma especie. Por lo menos en su casa, yo puedo decir, bueno, en la casa de Juancho Pérez hay 5 especies de perro, o sea, que hay 5 canis familiares, hay 5 cánidos. Pero ya entonces, si son diferentes tipos de individuos, entonces digamos que tiene felinos domésticos, o sea, tiene gatos, y así sucesivamente. Ok, este cuadro es importante que lo manejemos, porque son ejemplos de clasificación taxonómica de diferentes tipos de especies. No están aquí todas, solamente trabajamos aquí a 6 especies diferentes de animales y plantas, pero es para que veamos y comparemos la estructura a nivel de la parte anatómica y a la parte de la sistemática, cómo se clasifica. Ok, recuerden que los órdenes o las categorías por las cuales se clasifican siempre son dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Vamos a ver en el caso de nosotros, como especie humana. Bien, nosotros pertenecemos al dominio Eucaria, al reino Animalia, al filum Chordata, clase Mammalia, orden Primate, familia Hominide, género Homo y la especie Sapiens. ¿Qué se refiere con eucariota? Bueno, eucariota se está refiriendo a todos aquellos organismos que tienen a nivel nuclear o a nivel de célula, su núcleo tiene una compactación o está estructurado para mantener el ADN dentro de lo que son unos bastones o unas estructuras específicas que se llaman cromosomas. Eso significa literalmente eucaria. El reino animalia, bueno, que representa unas características en específico cuando, por ejemplo, pueden desarrollar como dentaduras específicas, fórmulas dentales y demás. Short data viene del hecho de que a nivel de evolución hay organismos los cuales a través de sus vértebras cervicales hay un cordón que comunica directamente del cerebro al resto de las partes del cuerpo, la cual controla ciertas funciones metabólicas tanto a nivel embrionario como en la parte adulta, y se llama notocordio. Entonces, todos los organismos que tienen esa estructura en particular son cordados del filum chordata. Y obviamente nuestra columna vertebral, nuestras vértebras son huecas, porque ahí pasa el cordón nervioso y demás. Clase mamalia, porque bueno, dentro de las clases de individuos a nivel de alimentación, las hembras desarrollan glándulas mamarias, las cuales nutren a sus crías mientras logran una estabilidad dentro del crecimiento propio de cada especie. Entonces, clase mamalia, hay presencia de glándulas mamarias. Primates, viene del hecho de la estructura, el orden primates, de la estructura de osificación a nivel craneal y demás. Familia homínide, género Homo y Sapiens. Esa es la clasificación taxonómica de nosotros como especie. Y hago hincapié en algo. Cuando estoy hablando de clasificación taxonómica, no estoy entrando en ningún tipo de disyuntiva sobre los aspectos de la teología de cada religión, ¿no? Pero me corresponde como biólogo enseñar la clasificación taxonómica científica que como tal rige a nivel de lo que es estudio científico y demás, clasificación. Bien. Vámonos con los chimpancés. Y aquí en detalle, los chimpancés pertenecen al mismo dominio que nosotros, como especie humana. Pertenecen al mismo reino, son animales. Tienen igual características en la parte de los cordones nerviosos y demás, son cordados entonces. Hay igual características de las glándulas mamarias de las hembras para nutrir a sus críos en los primeros estadios de vida. Y poseen igual características morfológicas a nivel de cráneo y demás, por lo tanto son primates. O sea que pertenecemos al mismo dominio, reino,
filum y clase y orden que los primates, o sea, los chimpancés. Lo que sí difiere en las fórmulas, digamos, en las familias y el género y especie, porque el chimpancé, su nombre científico es Pan troglodytes, ¿verdad? Pero pertenecen a la familia Ponginidae. Bien, hemos visto humanos y chimpancé. Vámonos con los lobos. Lobos pertenecen, igual que el chimpancé y humano, al dominio Eukarya. Igual reino Animalia, igual filum Chordata, igual glándulas mamarias, por lo tanto es clase mamaria. Pero su fórmula dental, es decir, la fórmula dental, todo lo que es su maxilar inferior y su maxilar inferior, esa fórmula dentaria no es igual que la que tenemos los humanos y que la que tienen los chimpancés, porque ahí sí son iguales o tienen una gran similitud. Pero en carnívoros, su dentadura y sus maxilares son totalmente diferentes. Es ahí el hecho entonces que son carnívoras, orden carnívora. Y ya la familia Canidae, entonces depende del hecho de que algunos, el consumo alimenticio, la fórmula dental entre uno y otro varía, porque dentro del orden Canidae también entran diferentes tipos de individuos. Entonces, el nombre científico, en este caso, Canis lupus, el lobo blanco. Ok, hemos visto humano, chimpancé y lobo, pero vámonos con un insecto. Normalmente cuando ustedes en su casa frutas, así en la cocina, en la mesa, qué sé yo, siempre van a llevar una especie de mosquitas amarillas. Ok, científicamente esas mosquitas se llaman Drosophila melanogaster, son insectos, pero la clasificación de ellas igual tienen células con un núcleo específico, por lo tanto son eucarias, igual que el lobo, igual que el chimpancé, igual que nosotros. Pertenecen al mismo reino, son insectos, pero son dentro del reino animal. Pero ya aquí cambia un poco la cosa. Ya dentro del filum no hay una estructura a nivel de vértebras cervicales, por lo tanto no hay esa estructura, se ha perdido, porque son individuos mucho menos evolucionados y no tienen tanta complejidad, entonces son artrópodos. Dentro de la clase, entonces los artrópodos está la clase insecta, ya que son individuos que pues tienen ciertas características que pueden desplazarse, tienen diferentes fases de ciclo de desarrollo, algunos pueden volar y cosas como esta, entonces son insectos. Pertenecen al orden Diptera, ya entonces no es primate, como el caso del humano, ni el chimpancé, ni el lobo, que era carnívoro. Acá son dípteros. Díptero es porque el di significa dos, entonces porque son de dos alas o dos grupos de alas. Y la familia Drosophile, pues porque pertenecen a un grupo específico, las cuales cumplen características morfológicas en base a su aparato bucal, en base a la forma de las alas, la forma de reproducirse, cualquier tipo de estas situaciones son características. Entonces, Drosophila melanogaster. Drosophila es el género y la especie melanogaster. Y bueno, hemos visto de la parte de animales, pero nos falta la parte de plantas. Entonces, tenemos que son plantas dentro del aspecto evolutivo, igual pertenecen al dominio Eukarya, son plantas, aquí cambia, ya no es reino Animalia, porque ya entonces entramos al reino de plantas, o sea que las células son diferentes a las células animales, son cuadradas, el núcleo está pegado casi a la pared celular, de la célula tienen cloroplasto, tienen clorofila, hacen fotosíntesis, entonces ya no pertenecen al reino animal, sino al reino plantae. Y bueno, ahí, en base a la clasificación, ahí tenemos los ejemplos de conífera, coniferexida, coniferales, taxóside, que son la familia y en más. Entonces, este es solamente algunos de los ejemplos basados en lo que es clasificación taxonómica. Aquí entonces las reglas. El nombre científico de un organismo, como lo explicamos en el tablero, está formado por dos términos, el género y la especie. Por ejemplo, tenemos aquí a la Cilia azulejo, que son los azulejos, pero existe en azulejo oriental, el azulejo occidental y el azulejo de montaña. Todas pertenecen al mismo género, Cialia, pero la especie es diferente. El de azulejo oriental se llama Cialia cialis. El
azulejo occidental se llama Cialia mexicana y el azulejo de las montañas se llama Cialia curricoide. Y estamos hablando específicamente de estas especies. Observen. Si usted nota, hay patrones en coloración, hay patrones en forma de ala, en ciertas características morfológicas que lo hacen ser diferente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, son del mismo género Cialia, pero son de especies diferentes. Entonces, los nombres científicos, cada nombre científico compuesto de dos elementos que se reconoce en el mundo. Entonces, cuando se escribe en forma manual, se puede escribir como lo hicimos en el tablero, se tiene que subrayar. Pero si se va a trabajar en forma de computadora, entonces se tiene que trabajar una sola letra, pueden ser letra cursiva, ¿verdad? Y en algunos casos, algunas literaturas lo subrayan, pero normalmente está solamente en cursiva, para que se logre diferenciar del demás texto, del texto donde se esté trabajando. Bueno, existieron muchos que quisieron clasificar la biodiversidad de los animales y de plantas, de todo lo que había a su alrededor. Obviamente que uno de los primeros documentados es Aristóteles, alrededor de los años 384 antes de Cristo, pues él fue uno de los primeros en tratar de encontrar un lenguaje y una forma de clasificar los organismos. Luego apareció Carlos Linneo, que es del cual el estudio que él publicó es donde actualmente aún se tienen muchos patrones de clasificación actuales y que algunos han cambiado del hecho del estudio de la filogenética, pero se siguen los mismos patrones, porque él clasificó, colocó los organismos en una serie de categorías dispuestas jerárquicamente, como la que explicamos ahorita. Entonces, esa clasificación jerárquica aún se sigue manteniendo casi el mismo patrón. Ya Charles Darwin, que fue otro de los biólogos que también tuvo una determinada participación en los sistemas de clasificación actuales, en su origen de las especies, el libro que es uno de los más famosos, en donde él demostró que todos los organismos estaban emparentados por un ancestro común. Y de ahí, bueno, surgieron otros tipos de clasificaciones que vamos a buscárselas, en las cuales para clasificar se tiene que tomar muchas, digamos, referencias. Como mencionábamos, hay que buscar referencias morfológicas, hay que buscar referencias a nivel genético. Si nos vamos a la forma de los huesos o de la morfología, pero logramos encontrar diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, la característica volar, nadar, correr y así. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la musaraña y el humano, con extremidades de perro, de oveja, foca, delfín, lo que son aves y murciélagos, pues ahí tenemos la comparación entre lo que son las extremidades, en la cual el húmero, el radio, los metacarpos y las falanges, pues tienen una gran similitud en el caso del humano con el musaraña. Ambos son únicos. En el perro y la oveja, de igual forma. Delfín y la foca, observen la forma del húmero con la forma del húmero de una foca. O sea, tienen una gran similitud. Igual en que la parte de los murciélagos y aves. O sea, dentro de los aspectos evolutivos, entonces se tiene que tomar en cuenta las características morfológicas para los aspectos de clasificación. Ya entonces, también existe clasificación a nivel de microscópica, donde los organismos pues son clasificados en base a estructuras que cada uno presenta. Los dominios, un poco más actualizado el hecho de en 1969, Robert Whittaker entonces clasificó de esta forma en estructuras a nivel de lo que son monera, protistas, plantae, fungi y animales. Entonces surge en la actualidad, la más reciente es la de 1990 con Carl Woese, en la cual clasificó los organismos en 3 dominios, que son 2 procariotas y 1 eucariota. Los procariotas son el dominio bacteria y arqueobacteria, o arquea. Y el último, eucario, al cual la especie humana pertenece. Y este es el árbol de la vida, el cual enmarca la clasificación de cómo, dentro de los aspectos evolutivos, tanto bacterias como la arquea y eucaria se han comenzado a disfrutar en diferentes
áreas en la cual los animales, hongos, plantas y protistas hemos evolucionado. Dentro del reino, pues dominio Eucaria, ahí aparece el reino Animalia, que es al cual nosotros pertenecemos, por todas nuestras características filogenéticas, morfológicas y demás. Este es un esquema un poco más ampliado de los diferentes grupos que hay. Ejemplos de animales. Está el caso de los protistas, plantae, el fungi, que son parte de los hongos, y el reino animal. Y bueno, esto es básicamente la información que pues, hoy deben manejar en el aspecto de clasificación taxonómica. Dentro de los cuales, pues la clasificación taxonómica lo único que busca es como agrupar los organismos en base a ciertas características que tengan. Existen dentro del grupo de animales el más diverso y el cual aún hay especies que todavía no se han descubierto, es de los insectos, que son los más amplios, más numerosos, y tienen una gran diversidad. De ahí entonces, pues la mayoría de los mamíferos y demás animales pues, ya han sido clasificados. Pero en el caso de insectos sí es amplio, bien amplio la distribución y la biodiversidad que existe. Bueno, para efecto de lo que vamos a trabajar en el aspecto de los talleres y de lo que es el módulo, deben tomar en cuenta que la información que acabo de explicar está, número 1, en el módulo. 2, están los mismos esquemas porque es el mismo PowerPoint que utilizamos para elaborar el módulo. Por lo tanto, solamente tienen que comenzar a desarrollar las, digamos, Pregunta. los talleres. Dígame. No. Nada. No, nada. En el caso de los talleres, en el módulo les aparece una serie de clasificaciones en la cual ustedes tienen que completar. Entonces, en la plataforma del colegio, la plataforma Caroline, este PowerPoint ya está grabado. Solamente es cuestión de que lo descarguen, lo repasen y lo analicen en conjunto con la literatura que aparece en el módulo para su posterior desarrollo. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño taller. A ver, Roy, búscame el taller del módulo donde está el árbol de la vida. En el módulo. Ya lo encontré. Ok, hay un esquema que hay que completar. ¿Qué beneficios obtiene el hombre de la biodiversidad? Eso. Ok, va a poner un esquema, voy a ver si te lo puedo proyectar. Pero... ¿Ves este esquema? No. Bueno. Este esquema, ¿eh? ¿Lo viste? Sí, ese mismo. Ok. Ese esquema es el que yo quiero que completes. Ahorita. ¿Cuáles son los 3 dominios que yo mencioné? Según la última clasificación de 1990 de Carl Wars. ¿Cuál es la clasificación? Son 3 dominios. ¿Cuáles son? Recuerden. Dominio, miren. Eucaria, el primero. De las bacterias,
viene la los arqueos o arqueobacterias. Miren la presentación. Observen. ¿Ven? Esa es la clasificación actual, la que se maneja dentro de este periodo. O sea, la más reciente. Bacterias, arquea y la eucaria. Entonces, eso tienen que completarlo en la parte de lo que es el módulo.